En este segundo video nos vamos a ocupar de cómo es el razonamiento por analogía. Pero para comprender este tipo de razonamiento, en primer lugar es preciso determinar qué tipo de razonamiento es este razonamiento por analogía. Pues el uso que hacemos de las analogías para la descripción, la explicación o la expresión poética no es el mismo uso que hacemos de las analogías en la argumentación. Y además, los diversos usos que hacemos de la analogía no son muchas veces distinguibles. Bueno, el razonamiento analógico suele entenderse como un cierto tipo de razonamiento inductivo, es decir, de razonamiento donde las conclusiones son sólo probables. Y para clarificar la noción de razonamiento analógico, entonces aclaremos qué es el razonamiento inductivo en general. ¿En qué radica la diferencia entre los razonamientos deductivos y los inductivos? Básicamente en algo fundamental. Los razonamientos deductivos son demostrativos, es decir, se puede garantizar la verdad de las conclusiones siempre y cuando sean verdaderas sus premisas y sea correcto el procedimiento para pasar de las premisas a las conclusiones. Mientras tanto, los razonamientos inductivos, ya decíamos, son sólo probables, es decir, sólo pueden decir que sus conclusiones probablemente son verdaderas. Los razonamientos deductivos son válidos o inválidos cuando las conclusiones se derivan o no se derivan necesariamente de las premisas de las que hemos partido. Los razonamientos inductivos, en cambio, proceden por generalización a partir de casos particulares y por tanto solo pueden decirnos que lo que concluimos probablemente es verdadero. Sin embargo, no tenemos ninguna garantía de la verdad de una conclusión a la que llegamos a través de un razonamiento inductivo. Dicho lo anterior, ¿en qué consiste razonar por analogía? En primer lugar, para entender la naturaleza del razonamiento analógico, ya tenemos un primer punto de partida, que en tanto razonamiento inductivo nunca puede garantizar la verdad de sus conclusiones, es sólo probable y en cuanto tal, para determinar su corrección no sirven las reglas lógicas que sirven para evaluar los razonamientos deductivos. El razonamiento analógico es precisamente esa variedad más simple del razonamiento inductivo y más simple en un doble sentido. En cuanto la estructura del razonamiento analógico es muy sencilla y en cuanto es la forma más familiar y corriente de razonar. Razonar analógicamente consiste entonces en concluir a partir de dos cosas que son similares en algún aspecto, que probablemente deben serlo en otro aspecto o en otros aspectos. Vamos a suponer, por ejemplo, que quiero comprar un carro nuevo y entonces para eso escucho las opiniones de distintas personas sobre distintos tipos de carros y resulta que tres de mis mejores amigos han comprado recientemente un carro de la marca X, Renault, Fiat, Mazda, el que quieran, y todos están muy contentos con él, porque consideran que es un carro, como solemos decir, bueno, bonito y barato. Es muy fácil que concluya a partir de eso que muy probablemente yo me encontraré a gusto si compro esa marca de carro. Dos o tres aspectos básicos que he tenido en cuenta, su línea, su precio, sus bondades mecánicas, etcétera, me han llevado a concluir que muy probablemente ese carro se acomodará a mis necesidades como se ha acomodado a las de mis amigos que llevan una vida semejante a la mía, pues es muy posible que sus necesidades y las mías sean bastante similares.
Tal vez un ejemplo menos cotidiano nos ayuda a comprender aún mejor el sentido y la estructura del razonamiento analógico. Está tomado de un libro muy importante del siglo XX, La cibernética de Norbert Wiener. Dice así: la primera revolución industrial, la revolución de los sombríos talleres satánicos, significó la desvalorización del brazo humano por la competencia de las máquinas. No hay ningún salario con el cual pueda vivir un obrero de pico y pala de los Estados Unidos que sea bastante bajo como para competir con el trabajo de una excavadora mecánica. De manera similar, la moderna revolución industrial, computadoras electrónicas de alta velocidad, llamadas máquinas pensantes, está destinada a desvalorizar el cerebro humano, al menos en sus decisiones más simples y rutinarias. Claro está que así como el carpintero, el mecánico y la modista hábiles han sobrevivido en cierta medida a la primera revolución industrial, del mismo modo el científico y el administrador hábiles pueden sobrevivir a la segunda. Si analizamos un poco más despacio ese razonamiento que les acabo de leer, podemos observar varias cosas. Primero, es claro que están comparando. Están comparando la primera revolución industrial, cuyo signo por excelencia fue la máquina de vapor, con lo que el autor llama la moderna revolución industrial, cuyo símbolo básico es el computador. Esas son las dos cosas que están comparando. Pero podemos observar también los aspectos respecto de los cuales se está haciendo la comparación entre una cosa y otra. Básicamente se trata de establecer algunas semejanzas entre las dos situaciones. La desvalorización que sufren en un caso y en el otro determinadas partes de nuestro cuerpo, el brazo o el cerebro. El carácter rutinario del trabajo que se da en ambos casos, se trate de un trabajo físico o mental, la imposibilidad de que un hombre compita con una máquina eficiente, sea esta la excavadora mecánica o el computador de la era digital, el hecho de que los trabajadores hábiles pueden resistir el embate de la máquina, que bien puede ser la máquina mecánica o la máquina inteligente, y otras cosas. Lo anterior, que son semejanzas, no quita que no se señalen algunas diferencias, como aquella que se establece de un modo explícito entre lo que el autor llama el taller satánico y los entornos pensantes. Entonces, el elemento clave a observar es el siguiente. ¿Qué quiere concluir el autor de comparar esas dos cosas en esas semejanzas que hemos mirado? Quiere concluir básicamente una cosa, que se está dando una nueva revolución industrial cuyo instrumento por excelencia es el computador y que en la medida en que desvalorizará el trabajo rutinario y mecánico del cerebro, implicará eso que tienen que surgir una nueva categoría de científicos y administradores que deben ser más hábiles que los que han existido hasta ahora y que deben estar en capacidad de tomar las decisiones fundamentales que una máquina pensante sería incapaz de tomar. Se puede ver claramente que todas estas conclusiones son completamente hipotéticas. Aquí no hay nada demostrado. Ninguna de ellas es algo que pueda comprobarse, algo de lo que podamos estar absolutamente seguros. Son solo conclusiones probables que, aunque pueden ayudarnos en una mejor interpretación del futuro, no podemos calificar de verdades demostradas. Si con base en lo anterior nos propusiéramos ver cuál es la estructura lógica del razonamiento por analogía, podríamos ofrecer dos estructuras argumentativas diferentes. Y para comprenderlas mejor, voy a llamar A la casa de Pedro, B a la casa de Juan,
C a la casa de César y D a la casa de Jaime. Y nos referiremos a las propiedades con las siguientes letras. La propiedad F es tener 3/4, la propiedad G es tener 2 baños, la propiedad H es tener un garaje, la propiedad P es ser propia y la propiedad Q es tener una deuda hipotecaria, la, eh, la propiedad R es ser financiada por Bancolombia y la propiedad X es estar atrasado en el pago de la obligación hipotecaria. Con esas variables vamos a mostrar cómo funciona el razonamiento analógico. Y hay una estructura formal primera que podemos expresar de esta manera. Hay una premisa 1. Hay una serie de casos, objetos, individuos, situaciones, etc. En este caso, la casa de varias personas. Y en esos casos, A, B y C, tienen una serie de propiedades o características, las propiedades F, G, H, etcétera, etcétera. Hay una premisa 2, que es decir que un caso que aún no conocemos tiene unas propiedades que tenían las cosas que ya conocemos. La conclusión que uno tendería a sacar es que el caso D, es decir, el caso que aún no conocemos, probablemente tendría la propiedad H. Esto dicho en abstracto tal vez resulte complejo, pero aquí hay un razonamiento analógico en donde a partir de la observación de ciertos casos similares, A, B y C, la casa de Pedro, la casa de Juan, la casa de César, que poseen determinadas propiedades F, G y H, tienen 3/4, tienen 2 baños y tienen un garaje, se concluye con cierta probabilidad que una determinada propiedad, la propiedad H, que es tener un garaje, debería tenerlo ese caso nuevo D, es decir, la casa de Jaime, porque además la casa de Jaime comparte con las anteriores casas algunas propiedades como las que ya señalamos. Así, si las casas de Pedro, Juan y César tienen 3/4, 2 baños y un garaje, es probable que la casa de Jaime, que tiene 3/4 y 2 baños, tenga también un garaje. Se trata aquí de la atribución a un objeto que tiene algunas propiedades comunes con otros 3 objetos, una cualidad que dada su semejanza con los otros 3 casos, es probable que tenga. Pero hay otra forma de describir la estructura del razonamiento por analogía. En ese caso tenemos una premisa primera o premisa mayor, si quieren llamarla así, en donde hay una serie de casos A, B, C y D que tienen una serie de propiedades P, Q y R. Y los casos A, B y C tienen también la propiedad S. Luego, probablemente el caso de probablemente también tiene la propiedad S. Esa es la conclusión probable, ¿no? Hay una pequeña diferencia con el anterior, pues aquí, sabiendo que D comparte una serie de propiedades, las propiedades P, Q y R, con A, B y C, es decir, con las 3 casas anteriores, y después de descubrir una nueva propiedad en ellos, la propiedad S, se le atribuye también esa propiedad a D. Veámoslo en concreto. Si las casas de Pedro, Juan, César y Jaime son propias y tienen una deuda hipotecaria con Bancolombia, cuando descubrimos que las casas de Pedro, Juan y César están atrasadas en el pago de su obligación hipotecaria, concluimos que probablemente la casa de Jaime estará en la misma situación. No necesariamente es así, tal vez no sea así, pero habrá que comprobarlo. Es muy probable, pues, que la casa de Jaime también tenga esa propiedad. Sin embargo, no tenemos ninguna seguridad, insisto. Se trata solamente de una conclusión probable. Entonces, para alcanzar una mayor comprensión de la estructura lógica del argumento analógico o argumento por analogía, será necesario
como en todos los asuntos lógicos, realizar repetidos ejercicios de análisis de argumentos. Pero mientras nos habituamos a analizar los razonamientos analógicos, es bueno que nos preguntemos lo siguiente: ¿puede ser correcto un razonamiento analógico? En sentido estricto no, los razonamientos correctos son los razonamientos deductivos, pero puede ser mejor, puede ser más fuerte, y para eso podemos evaluarlo. ¿Cómo evaluar si un razonamiento analógico está bien construido, si es fuerte, si nos lleva a su conclusión con un alto grado de probabilidad? Para eso necesitamos unos criterios de los que nos vamos a ocupar en el tercer video sobre el razonamiento analógico que vendrá posteriormente.